Estamos otra vez con vos. Qué enorme placer compartir con ustedes este espacio que hoy seguirá en esa línea de conocernos mejor. Siempre decimos lo mismo, en Uruguay nos conocemos todos, pero no está mal conocernos un poco mejor. Y hoy tengo a dos referentes extraordinarios, uno en el campo de la economía, otro en el campo de la política. Estarán los Lema. Los Lema únicos, ahí empiezan a plantearse una cantidad de juegos de palabras, pero son únicos y tienen sus singularidades que las conoceremos a partir de los próximos minutos. Estarán Aldo Lema y Martín Lema. Presentamos el espacio. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Bueno, es enorme el cariño que tenemos por la gente de SECOM, no solo por este patrocinio, ese auspicio, sino porque los conocemos hace mucho tiempo a través de muchísimas campañas. Por ejemplo, esta que quiero compartir con ustedes, hay una fecha clave que será la del domingo 31 de mayo para este plan de SECOM Tejidos del Corazón. Fundación SECOM, como ustedes saben, reconocida por su compromiso con la comunidad, realiza la 18ª edición de su campaña solidaria Tejidos del Corazón. Este evento, que se ha consolidado como un referente de solidaridad y creatividad, tendrá lugar el domingo 31 de mayo de 10 a 16 en el Shopping Tres Cruces, específicamente en la sala de espera Goes del nivel terminal. La campaña Tejidos del Corazón logró a lo largo de los años la donación de más de 10.000 prendas de abrigo, todas confeccionadas por voluntarios que participan en estas jornadas de tejido. Las prendas tejidas serán destinadas a distintos merenderos, también centros CAIF, que trabajan con niños en situación de vulnerabilidad. La invitación está abierta a todo público, sin importar si son socios o no de SECOM. Durante toda la jornada, los participantes podrán disfrutar de un ambiente cálido y ameno. La lana necesaria para confeccionar las prendas será donada por el Shopping Tres Cruces, y los interesados no solo necesitan llevar sus agujas de tejer, como veíamos ahí, sino también muchas ganas de colaborar. Felicitaciones a SECOM por esta nueva campaña Tejidos del Corazón. Y ahora sí es muy grato recibir, voy a empezar por orden alfabético, al querido economista Aldo Lema. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, Daniel, estar acá. Muy bien, un gusto estar con Martín. Con Martín Lema. ¿Cómo andas, Martín? Gracias, Inés, por la invitación. Un gusto, Aldo. Un placer. Quiero saber simplemente si ya chequearon que no fueran parientes, que es lo que planteamos siempre, ¿no? Parentesco, por lo menos conocido, no hay. No entendido que no tenemos. Creo que no. Está muy bien. A veces sirve la asociación, sí, como ¿sí? Muy prestigioso, como economista sirve, pero no. Vos sabés que hay una plaquita que tiene que ver con eso que decía Martín. Bueno, tenemos la Plaza Álvaro Lema, será un contacto que tendremos con una videollamada con España. El escritor Álvaro Lema, también uruguayo, también Lema, está en Madrid. Pero en este cruce de Aldo Lema con Martín Lema hay un semáforo también. Ya les quiero preguntar por el semáforo, de cómo va Uruguay. Pero muchas veces, o diría casi siempre, la economía se mezcla con la política, Aldo. No, por supuesto que están íntimamente relacionadas. Primero porque en la política el tema económico es muy relevante desde varios puntos de vista. Primero, si uno mira, por ejemplo, lo que ha pasado en Uruguay en los últimos 10 años, en las elecciones de 2014, cuando volvió a regirse el Frente Amplio, en ese caso con Tabaré Vázquez para su segunda etapa, o el 2019 cuando ganó la calle Pou, o el 2024 cuando ganó el Frente Amplio, el tema económico es un tema muy importante. La gente vota con el bolsillo, como suele decirse. Eso es así. Y doblemente a veces se dice que vota con el bolsillo, porque vota con el bolsillo, digamos, por los ingresos, pero a veces también porque la delincuencia, que es extraer algo del bolsillo, razón, sí, también es un tema que tiene que ver con el bolsillo. Entonces, el tema económico es muy importante, y desde ese punto de vista, pero también es muy importante porque la política económica, después, una vez que se gana una elección y demás, es uno de los temas fundamentales desde el punto de vista de los programas de gobierno. ¿Y vos sos de ocuparte de estos temas, de profundizar, Martín, por ejemplo? Y siempre hay que estar, son temas fundamentales, porque aparte, a veces cuando uno dice economía, lo ve con cierta frialdad. Sí.
pero el buen manejo de la economía, el manejo responsable a nivel país, es lo que te permite otras obras. Poder crecer en cobertura en materia sanitaria, poder crecer en cobertura en materia social, poder crecer en cobertura en materia de vivienda, poder crecer en una cantidad de aspectos que tienen que ver con fines sociales. Muchas veces depende de la economía. Claro. Buscar crecer en la economía tiene una impronta profundamente social. Sí, y ahí empiezan a asomar algunas etiquetas, ¿no? Si hay una política económica conservadora, o más de derecha, o más de izquierda, en fin, ¿vos te afiliás también a esas teorías, a ese marco para ordenar la discusión, Álvaro? Bueno, yo creo que siempre hay, digamos, también pensando en Uruguay, matices, digamos, en términos de los objetivos. Sobre todo a veces sobre los objetivos. Hay, digamos, ciertos sectores políticos o partidos más inclinados por priorizar el crecimiento económico como un elemento que abre igualdad de oportunidades, que genera movilidad social, que permite financiar políticas sociales y demás. Quizás donde ese objetivo todos esos objetivos son prioritarios y digamos tienen un conjunto de instrumentos que apuntan a esos objetivos. En otro caso puede haber una prioridad, digamos, a veces asociada más a la izquierda, de un igualitarismo, a veces casi independiente del punto de partida, o digamos con políticas que no necesariamente todas contribuyen a ese igualitarismo, porque algunas pueden, por ejemplo, generar problemas de crecimiento, y ese problema de crecimiento al final restan igualdad de oportunidades, pero yo diría que dentro de lo que podemos llamar Uruguay ha tenido continuidad y cambio, pero ha sido más continuidad. Ajá. Y en los últimos 20 años, en muchos aspectos, ha habido ciertos consensos. Claro, que son las certezas que se aluden a veces, ¿no? O sea, cierto clima de certidumbres más que de incógnita. Y sobre todo de los temas importantes, estos que mencionaba Martín, o sea, para poder conseguir ciertos objetivos desde ese punto de vista más social y demás, bueno, se ha llegado a un cierto consenso que la estabilidad económica es una condición necesaria. Claro. Quizás no es suficiente, pero es necesaria. Claro. Segundo, que la inserción externa para un país pequeño como Uruguay también es clave, fundamental. Sí. Tercero, que después hay que tratar de focalizar bien el gasto público y demás. Yo creo que ahí gradualmente se ha ido, digamos, también dándole un poco más de prioridad a ese tema, donde Uruguay todavía tiene mucho rezago. Sí, podríamos mencionar temas sobre los que hay consenso, y algunos con ciertos matices o énfasis sobre los que hay disenso. Claro, estás abriendo un par de ventanas interesantes, Aldo. Quiero obtener primero la respuesta de Martín Lema, porque vamos a compartir aquí lo que decía Alberto Sayagués, una de las personas que más sabe respecto al tema del gasto público aquí en Uruguay. Hay mucha gente muy escandalizada porque dicen, cuidado, se les está yendo la mano con esto del gasto público, solo aumenta. Esto es lo que me decía Sayagués en Radio Sarandí. Y eso es preocupante porque el gasto ha ido aumentando continuamente. Hace 25 años el gasto público, el presupuesto nacional era un 16% del Producto Bruto. Ahora, con un Producto Bruto que es más del doble, tenemos 27% de presupuesto nacional, más el gasto de empresas públicas, etcétera. Y eso es mucho. ¿Por qué? Porque el sistema tributario ahoga la capacidad del sector privado para producir más bienes y servicios y generar empleo. Bueno, este asunto del gasto, Martín, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante el punto de partida de dónde debe estar la discusión en los tiempos que corren para tener mayor prosperidad. Porque detrás del gasto público, detrás del análisis económico, primero que los que nos están mirando ven cómo les llega la realidad. Exacto. Hay muchas veces molestias que son muy fundadas de gente que hace el esfuerzo por pagar impuestos y el tema de la cobertura en seguridad, salud, educación, y en paralelo tienen que invertir en esos servicios que entienden que son insuficientes. Entonces, más allá del gasto, yo creo que hay muchos reclamos que tienen que ver con el gasto, pero cuál es la devolución
sobre el origen que da lugar a su gasto. Y ahí que estás haciendo vos. Cuando la gente hace el esfuerzo pero recibe la contraprestación, es distinto. Yo creo que eso mejorando la eficiencia de los servicios públicos en general. En el periodo pasado creo que hubo un cambio paradigmático que fue la baja de impuestos. Uruguay no veía, Aldo, ayúdame, pero ¿hacía cuánto no sea una baja con una renuncia de 150 millones de dólares que permitió bajar impuestos? Que para mí es bueno recordarlo porque eso es motivo o producto del esfuerzo de los uruguayos. Pero algo que decía al final, Sayadares, que para mí tiene que ser central en la discusión de hoy, es los desafíos que tenemos como país del punto de vista demográfico y de la inteligencia artificial en el marco del empleo. ¿Y por qué lo enganchás con esto? Porque el sector activo o el sector pasivo, que hay que mantenerlo, hoy Uruguay tiene luces amarillas que están cada día convirtiéndose más en luces anaranjadas. Tenemos una pérdida de la natalidad, bajamos 40% de los nacimientos en 10 años. En política migratoria estamos ahí, pero no tenemos un salto migratorio, y tenemos una inteligencia artificial que en muchas ocasiones está sustituyendo puestos de trabajo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son o cuál es la estrategia que estamos adoptando como país para fortalecer el sector activo y cubrir justamente todo el sostén del sector pasivo y demás? Aldo, pueden intervenir entre ustedes si hay, lo digo siempre, si hay una dinámica en este programa es que no tiene dinámica, por ejemplo, en ese sentido pueden aportar, sumar, interrumpirse, preguntarse. Pero vos integraste una cuestión que tiene que ver con la regla fiscal y que tuvo que ver mucho con estas cuestiones también, pero querías agregar algo. No, sí, estuve, digamos, 6 años en el Consejo Fiscal de Chile y después fundamos o participé de la fundación del Consejo Fiscal Asesor de Uruguay, que se convirtió en autónomo y que creo que se convirtió en una política de Estado, al principio resistida, incluso estuvo en el proceso del referéndum de la ley de urgente consideración para ser derogado, pero finalmente se validó y este gobierno, digamos, lo ha validado. Pero yo creo que efectivamente hay un tema hoy que está como centro de la atención, que es el gasto. ¿Y es por qué? ¿Por qué el gasto? Yo creo que hoy es el gasto, porque bueno, en el mundo hay una discusión... El gasto, la calidad del gasto. A ver, claro, primero está la discusión sobre el tamaño del gasto. Sí. ¿Y por qué está la discusión sobre el tamaño del gasto? Porque Uruguay tiene un déficit fiscal alto, entre 4 y 5% del producto, y que evidentemente atacado con un aumento en la carga tributaria, con mayor presión tributaria, probablemente nos metería en un círculo vicioso de menor crecimiento, que a su vez daña la recaudación y que a su vez puede agravar el problema del déficit. Por lo tanto, creo que las variantes de recaudación tributaria adicional primero no están desde un punto de vista técnico por este riesgo de menor crecimiento, pero también por otro lado hay como cierta hoy resistencia ciudadana porque del aumento de gasto que mencionabas a Yagués en las últimas décadas, hay claramente déficit en eficacia, en calidad, porque hay problemas en seguridad. Sí, a veces se gasta más, pero se gasta mal. Hay problemas en educación. El problema de educación es doble, porque es un problema de cobertura. O sea, es una tragedia que en Uruguay solo 1 de 2 adolescentes de 18 años termine secundaria. O sea, esa es una tragedia. Y después podemos seguir en otras prestaciones en donde, como Martín señalaba previamente, definitivamente por problemas de calidad o por problemas de cobertura, el sector privado, los ciudadanos, la sociedad civil, hablemos de la sociedad civil, tiene que recurrir a recursos extras a los aportantes, a los que aporta, digamos, al Estado, para complementar o para resolver los problemas o de inseguridad y demás. Hay como una especie de presión tributaria encubierta. El Uruguay es uno. La gente no distingue entre lo que son sus esfuerzos para contribuir con todo el aparato público, sino que cada familia dice, yo me pongo estos impuestos y aparte tengo estos gastos. Y eso hace que sea mucho mayor el esfuerzo que hacen las familias uruguayas para sostener el país. Porque en definitiva se trata de eso. Entonces, a todo el esfuerzo que se hace, adicionalmente hay muchos gastos que se están llevando adelante. Y gasto público, cuando se habla general, yo creo que hay que entrar en zona de pragmatismo en muchos casos. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, cuando se habla de ACE, que es parte de todo, o ANEP, ahí estás hablando de instituciones que son fundamentales para el desarrollo del país y para la asistencia, para la atención. Después hay otros que pueden llegar a ser discutibles. Por ejemplo, AFE.
¿Cuál es el futuro de AFE? ¿Lo vamos a seguir manteniendo en el formato que está? ¿Lo vamos a incluir el Ministerio de Transporte y aflojar lo que es la carga estructural? El correo, en los tiempos que estamos, ¿sirve en el formato actual o se puede optimizar? Pero creo que hay que ir siempre muy a lo concreto, porque no se distingue. Yo recuerdo, cuando uno analiza el presupuesto de la rendición de cuentas y se para inciso por inciso, de los que tienen más costo o se llevan más recursos, está NEP y está ACE. Después no. Y nadie creo que se le está ocurriendo en este momento hacer recortes en ANEP o ACE. Entonces creo que hay que ser pragmáticos en poner los ejes donde es que efectivamente se puede optimizar los recursos. Sin el reduccionismo, ¿no? Pero vos estarías dispuesto a vender empresas, por ejemplo. Yo no estoy cerrado a nada que sea favorable a los uruguayos. En esto hay que ser muy pragmático. Por tanto, si el día de mañana, yo te voy a poner el ejemplo de AFE o el correo. Hay diferentes estudios que sustentan un movimiento determinado, no le quiero poner un nombre, y eso alivia y mejora el funcionamiento del país, ¿por qué cerrarse? Lo que pasa es que ese otro tema que no es menor, porque acá hay un tema, por un lado, de la presión tributaria y cómo esa presión tributaria se canaliza a gastos que en algún sentido tienen problemas de eficacia o de eficiencia, pero también hay un tema con el rol de las empresas públicas y cómo las empresas públicas, por ejemplo, en el caso de los combustibles mismos, tarifas que han estado sistemáticamente por encima de los pares de la región. Elijamos un par que se parece bastante en términos de ingreso per cápita, que es Chile. O sea, o Brasil, pero Brasil tiene una diferencia de ingreso per cápita, con lo cual no es estrictamente comparable. Pero en general hemos tenido tarifas propias de un funcionamiento monopólico, donde la regulación o el reflejo de los precios internacionales no ha sido, a veces no lo ha seguido uno a uno, y ha habido un premio, llamémosle un sobreprecio que han pagado los consumidores, que en el caso de los combustibles se estimaba recientemente 80 millones, ha sido una cosa así como 1,2% del producto por año. Y uno diría, bueno, entonces las empresas públicas, teniendo precios monopólicos, tendrían una rentabilidad mayor, aportarían, al menos cubrirían el costo del capital que está ahí, porque la sociedad le dio capital a estas empresas públicas para que funcionaran y demás. Y aún así, aún con precios monopólicos, aún con precios altos y mayores, no logran cubrir el capital, no logran remunerar el capital que la sociedad les comprometió. Entonces, ahí hay un problema muy importante. Que pagan los uruguayos. Porque aparte a veces vemos como que es algo genérico que se autosoluciona y no es así. Es con el esfuerzo de los uruguayos. Creo que el aporte de la regla fiscal fue un aporte muy interesante. Sí, pero de eso quería hablar en un ratito, el tema de la regla fiscal. Y antes me voy a este espacio que es de las preguntas cruzadas, porque comprando, ya estamos en los últimos días, comprando cualquier producto Doña Coca, participás por pasajes dobles, estadías o entradas para ver Uruguay. Aldo seguramente va a estar ahí, no sé si Martín va a ir a ver Uruguay en Estados Unidos. No, me quedo por acá. Te quedas por acá. Bueno, sacale una foto al ticket que te dan en el súper, en el comercio del barrio, subila a la app de Ahorra Fácil y participás. Hay 2 ganadores porque Doña Coca te lleva al Mundial. Me gustaría plantear en este espacio de Doña Coca las preguntas cruzadas, y si me permiten simplemente establezco algo así como un disparador. Tal vez la pregunta va por otro lado, quiero que crucen preguntas, un economista a un político, un senador de la República en este caso a un economista. La regla fiscal, que se la veía, no digo como la gran solución a todos, a todo, pero te daba como un marco, una regla precisamente, el orden. Y de repente queda la sensación de que se perforó, de que fue mucho más poderoso el impulso político por gastar que el impulso técnico por controlar. Lo dejo ahí, pero ahora si quieren pueden redondear. Vos querías hacer un apunte de la regla, ¿no? No, yo lo ordenó porque cuando se gasta desmedidamente más de lo que se tiene, eso trae problemas que se paga. Pero se perforó un poco. A ver, ¿no? Lo que pasa es que vos tenés una regla para un comportamiento normal. Lo que nos sucedió en el periodo pasado la pandemia, fue claro que decía la ministra Arbeleche, lo de las 2 cajitas, que eso también ayudó a ordenar, una para atender la crisis, otra para atender los gastos estructurales. Pero no hubo voracidad después para gastar. Yo creo que puso un orden que tampoco se veía, y eso nos permitió ordenarnos, y permitir ordenarnos nos permitió bajar impuestos. No hay que perder de vista la baja de los impuestos, porque no era lo común. Entonces la baja de impuestos fue gracias a un orden económico. De la baja de impuestos
Yo creo que básicamente la regla e institucionalidad fiscal buscaba esencialmente tres cosas. Una, darle sostenibilidad a las finanzas públicas de Uruguay, o sea, que en el largo plazo sean sostenibles. Este es un tema que es importante, así como es sostenible, así como es importante la sostenibilidad del medio ambiente, o sea, el ambiente que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, ¿ah? Y esa preocupación en los jóvenes está hoy muy presente. Lo mismo uno debería decir, el tipo, voy a cargar de deuda, de intereses que van a tener que pagar a las próximas generaciones. Sí. Es el concepto de sostenibilidad. Apuntaba la regla en esa dirección, apuntaba a reducir lo que los economistas decimos prociclicidad, o sea, en bonanza gastamos más y tenemos que ajustar en tiempos de vaca flaca. Sí. Bueno, buscaba eso también. Y lo tercero que digamos tenía como objetivo era evitar los carnavales electorales, o sea, la expansión que es distinto a bonanza y a veces puede coincidir, pero es distinto a bonanza y a vaca flaca. En los años electorales Uruguay siempre el déficit aumentaba 1%. Entonces, yo creo que la regla logró ciertos objetivos, los dos primeros sobre todo los logró durante los primeros años, y tan así que a Uruguay, que estaba a punto de perder su calificación, su investment grade, su grado de inversor, no solo lo mantuvo, sino que mejoró la calificación crediticia. Entonces, junto con la reforma de la seguridad social que se hizo en el gobierno pasado, eso logró un objetivo. Pero no se cumplieron los objetivos, digamos, los pilares de la regla el último año, y por lo tanto la regla el 2024 y también en parte en 2023, con lo cual eso generó, obviamente, le restó cierta credibilidad. En este gobierno, un tema sobre el que volvemos, que es el del gasto, el pilar de un techo al crecimiento del gasto asociado al crecimiento económico de largo plazo se eliminó. Y por lo tanto esa es una preocupación adicional sobre el gasto que ha emergido. Sí, por eso la sensación de que está muy bien el marco, está muy bien lo que dice la letra, después el cumplimiento, ¿no? Te voy a decir una cosa que es muy importante. Sí. Esto es voluntad política al final. O sea, yo que un poco tuve la experiencia de Chile, viví en Chile y después estuve en el Consejo Fiscal Autónomo, la etapa de mayor cumplimiento de los objetivos fiscales de Chile fue sin institucionalidad y sin ley de responsabilidad fiscal. Viene lo paradójico, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque había un liderazgo, el liderazgo del presidente Ricardo Lagos, antes de los gobiernos de la Concertación y demás, que estaban dispuestos a cumplir con los objetivos. Se instauró la institucionalidad, se instauró el marco legal, etcétera, y de ahí como que vino una etapa en donde hubo más incumplimiento. Esto no es, lo que estamos diciendo simplemente que al final es muy importante el liderazgo y la voluntad política, porque ahí es donde se juega el partido. Al final los contratos. Sí, pero además, ¿cuál voluntad política? Porque si todos los ministerios después te tironean, aún sin pensar en ese carnaval electoral, es muy difícil cumplir después, o que todos los ministros se te alineen, me imagino, ¿no? Igual, más allá de los liderazgos, está bueno tener reglas de juego. Por supuesto. Porque si no queda discrecionalmente supeditado al liderazgo. Por supuesto, por supuesto. La definición. Bueno, pregúntale algo. Desafío demográfico. De tu experiencia internacional, de consultas y demás, ¿por dónde vos crees que tenemos que ir para incentivar la natalidad, que sabemos que es muy difícil, para aumentar la tasa de natalidad, o para estimular la migración? ¿Dónde ves? Porque por lo que hablamos hace un rato, hay un desafío demográfico que nos va a explotar. Yo creo que en términos de tasa de natalidad, yo sería muy cauteloso con lo que se puede lograr, porque estamos viviendo una sociedad bastante más individual, una sociedad en donde, así como promovemos ciertas libertades desde el punto de vista económico, libertades en otros aspectos, en ese barco de las libertades también va la libertad del número de hijos que, digamos, una persona quiere tener. Entonces, yo diría que es muy difícil tener, digamos, marcos o incentivos económicos, hasta podrían ser regresivos en algunos aspectos, que pudieran tener efectos concretos. Yo soy bastante pesimista en ese sentido. O sea, no diría fatalista, pero diría, no me haría, digamos, no tendría, digamos, el foco ahí. No es que más que el foco, yo creo que no hay ahí mucho que lograr, porque son decisiones muy autónomas de las personas.
Y por otro lado, sí en el tema eventualmente de la inmigración, Uruguay podría lograr. Y ahí el tema clave es crecimiento económico. O sea, ¿por qué Chile recibió un 10% de inmigrantes de su población? O sea, recibió casi 2 millones de personas inmigrantes entre 2014, 2015 y 2020. Y lo recibió porque los 10 años anteriores la economía crecía el 4 o 5% más y generaba muchas posibilidades, y esas posibilidades, el boca a boca y demás, atraía a los inmigrantes. Así como lo logramos nosotros a fines del siglo XIX. La conclusión es que hay que crecer. Yo creo que el tema fundamental para lograr que la población crezca a otro ritmo y que ayude a resolver el problema, digamos, del subsistema de reparto dentro de la seguridad social, porque recordemos que Uruguay tiene dos subsistemas dentro de la seguridad social. Uno que es el subsistema de reparto y otro que es el de capitalización individual. El de reparto está en un problema claramente y necesita afectar la relación activo-pasivo. Ahí creo que el único vehículo es a través de la inmigración, pero para eso necesitamos crecer. Y Uruguay creciendo a 1,2, 1,3% promedio, la verdad que es más bien, yo diría, expulsa digamos, uruguayos al resto del mundo antes que atraer. Y los que atraen, más bien los atraemos por los problemas de los otros países, más que porque tengamos un mecanismo lo suficientemente que en la medida que se vayan resolviendo problemas, hasta dificulta más la inmigración todavía. En la medida que países que tienen situaciones sociales muy complejas, caso Venezuela, por supuesto, en la medida que vayan acomodándose, que uno siempre desea que se acomoden, eso también. O Cuba, digamos que ha sido el otro caso, efectivamente. Bueno, pregúntale a Martín lo que se te ocurra desde la economía. A un político tengo que hacer el corte. Yo le preguntaría a Martín, bueno, ha sido aspirante, digamos, a la Intendencia Municipal de Montevideo, quizás lo vuelva a hacer, digamos. Le voy a preguntar primero en ese ámbito que es ¿cómo se transforma Montevideo? ¿Cómo Montevideo, que es una ciudad linda, el verbo es, se convierte en una ciudad que esté linda y, digamos, cambia un poco la perspectiva que muchos tenemos de un Montevideo que parece quedarse en el contexto de otras ciudades latinoamericanas? Cambiando tajantemente el modelo de gestión y ordenando prioridades. Yo creo que, cuando hablamos de Montevideo, no solamente hablamos de los servicios departamentales. Capaz que el que nos está mirando en un rato va a la parada del ómnibus, ahí hace uso de un servicio departamental, pero va al Banco República o a una comisaría. Entonces ahí se mezcla el funcionamiento de lo nacional con lo departamental. Entonces Montevideo hay que verlo integrado. El intendente de Montevideo primero defiende intereses departamentales, pero también defiende intereses nacionales en Montevideo, con todo lo que eso repercute. Yo generalmente no veo que el intendente asuma esa función de defender las causas montevideanas. Problema de seguridad, cuando hay un problema de seguridad en Montevideo como lo que estamos viviendo, tiene que ser un problema del intendente. No por la competencia directa o no, sino por la injerencia que puede llegar a tener y para defender los intereses de los montevideanos. Por lo tanto, hay que tener una visión nacional departamental íntegramente considerada. Y ordenando prioridades, porque yo creo que es gran parte del problema, de los modelos de gestión, yo creo que están presos de los modelos ideológicos. Para ponerte un ejemplo, el tema de recolección, yo creo que tercerizando genera una mayor frecuencia en el abordaje de los contenedores y eso mantiene la ciudad. ¿Y vos decís que hay una atadura ideológica todavía? Por supuesto que sí, obviamente. Por algo, cuando vos tenés un paro que se te acumula, hoy hay el barrio de Montevideo hace 3-4 días que no pasa el camión a levantar alrededor del contenedor. Entonces, eso vos podés atraer un pliego inteligente, exigir una mayor frecuencia y una mayor dinámica y tenerlo más limpio. Cuando hablamos de limpieza, no solamente la recolección, la limpieza es evitar los grafitis. Es que el intendente le moleste que grafiten un vecino o un espacio público. Vimos hace poco que se estaba dando una imagen que se hizo viral, que yo creo que la intolerancia tiene que empezar demostrándose por parte del intendente. Y el abordaje del el uso indebido de espacios públicos, como guardaparques. Sí. El uso indebido de espacios públicos. La intendencia tiene policías eventuales. Yo creo que tiene que duplicar, eso hace poco lo planteábamos, los policías eventuales, para que en colaboración con el Ministerio del Interior ayuden a la convivencia. Es más disfrutable Montevideo si está limpio, pero también es más disfrutable si la contaminación sonora de los motos no se da. Es más disfrutable si la gente puede ir a los espacios públicos y hay un guardaparque. Es más
disfrutable si no hay un graffiti en un lugar no autorizado. Entonces yo creo que la convivencia se tiene que poner principalmente el intendente de Montevideo. Bien. Y en movilidad es un desafío fundamental. Bueno. Hay que ganar. Tendríamos calidad de vida. que hacer otro programa. Ahora, Martín, me quedo con 30 segundos nada más. Vos entendés, porque además la pregunta la hizo Aldo y tiene derecho a una repregunta si quiere, ¿no? Pero en realidad, vos entendés que gran parte de todos estos inconvenientes o de estos problemas o de esta ausencia de soluciones está cruzado por lo ideológico. Sí, y por la permanencia en el poder. ¿Sabes por qué? Porque son rehenes de sí mismos. Está bien. Y el día de mañana vos querés tocar el corredor Garzón, por ejemplo. Sí. Te voy a poner un ejemplo, pero gráfico. Y parte de la barra de los ediles que pertenecen a sectores de quienes impulsaron es: no me toques esto porque me dejas en offside y yo no te voto en la rendición de cuentas. O no te voto el presupuesto. Entonces, yo decía mucho en campaña, pero realmente lo siento así: para cambiar hay que cambiar. Claro, no se cambia a medias. Y decime una cosa, cuando acusan aquí en Montevideo a la oposición de mezquindad política por no votar fortalecimientos presupuestales como este fideicomiso, por ejemplo. Y cuando lo dice el intendente lo tomo como un cumplido. Más mezquindad política de tener a Montevideo en estas condiciones no debe haber. Entonces yo creo que ahí aparte se cae en un error, que es cuando uno quiere negociar o dice querer negociar, pero ataca a aquel con el que tiene que negociar. Acá estamos discutiendo instrumentos. Si cualquiera de ustedes dos, Daniel o Aldo, viene alguien, ¿tá?, y le dice: che, ¿te animás a prestarme tanta plata porque quiero invertir en mi casa? Vos las credenciales de esa persona, la credibilidad de esa persona la tomás en cuenta. Decís: cumplió, no cumplió, viene con buenos antecedentes como para que se gane un préstamo. Ahora, lo que estamos viendo hasta el momento es que han cambiado las administraciones dentro de un mismo partido político, han prometido planes de limpieza, han incumplido. Han prometido querer ordenar la distribución de los recursos, lo han incumplido. Han prometido agilizar el transporte, lo han incumplido. Entonces, no cuentan hoy con credenciales auspiciosas para estar pidiendo 300 millones de dólares y cuando se pide un tiempo para estudiar, que tilten de mezquino. No tiene mucho sentido. Bueno, podríamos seguir, pero tengo que hacer una pausa. Luego viene una sorpresa para vos, Aldo. Luego de la pausa aquí, seguimos con vos. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Con Iveco, tu empresa marcha sobre ruedas, porque nuestros vehículos están preparados para llevar todo tipo de carga, recorrer todo tipo de calles, rutas y caminos para que tu negocio no pare de crecer. Conocé toda la línea de camiones y furgones Iveco en iveco.com.uy. Iveco, con el respaldo de Santa Rosa. Doña Coca te lleva al Mundial. Ganá pasajes, estadías y entradas para vos y un acompañante para ver a Uruguay. Envía la foto de tu ticket a través de WhatsApp o la app de Ahorra Fácil y participá. Con cada producto generás una chance. Con Doña Coca, juntos alentamos a Uruguay. En Uruguay, el helado es con Aprole. Y este verano se vive con 2 nuevos sabores. Disfruta donde sea con la dulzura de bombón avellana. O llenate el pecho de Orgullo Celeste. Un helado mixto de dulce de leche y vainilla, marmolado con caramelo y almendras. 2 deliciosos sabores para disfrutar el verano a tu gusto. En Uruguay, el helado es con Aprole. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Vení a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. ¡Café! ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió.
35 años y todavía no se avivar. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Un Maldonado más limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Y para ello necesitamos a todos. Invertimos en más de 100 cajas para podas, roll-on, roll-off en varios puntos del departamento. Un apoyo a jardineros y vecinos para que puedan volcar sus podas. Su uso es exclusivamente con estos fines. No arrojes electrodomésticos, ni elementos que no sean ramas o restos de jardinería. Cuida lo que es de todos. Vamos a fiscalizar el cumplimiento de su buen uso con equipos inspectivos en calle. Evita multas, porque para seguir adelante necesitamos la colaboración de todos. Intendencia de Maldonado. Tenemos que ir a toda velocidad en este mayo, mes del libro, saliendo por Cardinal TV, también por Asuntos Públicos de TCC, por Canal 11 de Punta del Este, por la red de canales del interior que están con Cardinal, DirecTV, Antel TV, en fin. Y voy a recibir a alguien que también de esto de los libros sabe muchísimo, que está ahora haciendo una gira por España, que está presentando sus libros, sus caricaturas, y en ese sentido, para más adelante tendré el aporte, a ver si lo tengo, porque es un colega muy querido, ¿no está? ¿Para el otro, decís? ¿Para el otro? Bueno, lo dejo un ratito para el otro, porque está Mariana Zavala también con nosotros en este mes del libro. Mariana Zavala, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bien. Sí, estamos festejando el mes del libro, más precisamente el 26 de mayo es el Día Nacional del Libro por la Fundación de la Biblioteca Nacional. Así que bueno, se están haciendo un montón de actividades en todo el país, en Montevideo particularmente, y bueno, un poco con esa excusa quise compartirles una novedad que me parece muy interesante. Muchos sabrán que hace unos meses se inauguró la librería Feltrinelli en Uruguay. Es una librería que es una cadena en Italia muy icónica. Que nació como una librería independiente y que intentó hacer un camino completo desde la edición a la librería, cosa que no es tan frecuente, y por supuesto que le ha ido muy bien. Estamos hablando de finales de mitad del siglo pasado, 1950 más o menos se inauguró, y bueno, después en su expansión puso una patita en España, donde tiene algunas librerías, y la primera pata que pone en Latinoamérica es en Uruguay. Sí. Y a partir de ahí se abre una serie de novedades, no solamente porque es preciosa la librería desde el punto de vista arquitectónico, está allí ubicada en la peatonal Sarandí, precioso lugar, sino porque además Feltrinelli tiene una historia bastante interesante, hace sus propias ediciones, nace digamos en un momento complejo de Europa, y de algún modo el ser librería independiente trajo un poquito aquello de decir, vamos a hacer una pluralidad en el tema digamos, a quién apoyamos como escritor. Y entonces traigo un libro que es icónico de eso, porque acaban de editar para el español el libro emblema de Feltrinelli, que es El Doctor Zhivago. Este es un clásico. Desde ya. Tremendo. Tremendo. ¿Para quién lo elegiste? A ver. Bueno, en realidad después van a saber por qué. Lo elegí para el señor acá enfrente mío, para Martín, porque en realidad, ¿de qué va El Doctor Zhivago? El autor es un clásico ruso que en su momento
fue muy icónica esta publicación porque estamos hablando de una época, apenas la posguerra había empezado, cuando todavía el sistema... la Primera Guerra Mundial. Sí. Después de la Primera Guerra Mundial, en medio de la Revolución. En el medio de la Revolución. El sistema stalinista estaba muy fuerte, había censuras y la cadena, que en ese momento era incipiente, Feltrinelli, decide, después de mucho tiempo que no lograba este libro salir a la luz, publicarlo. Entonces, cuando se publica, no solamente que es como un salto cualitativo, sino que es todo como una demostración. Esta es una novela, pero que es profundamente humana, habla de la guerra y de la pasión, dos circunstancias que nos atraviesan a los humanos. Es un clásico de clásicos, pero además me parece que es muy interesante porque apenas salió, el autor logró... al tiempo, en realidad, un Nobel, y con eso se hizo como icónica decir, bueno, esta es como una revolución artística de algún modo, el poder darle la palabra a escritores que no la tienen. Más allá de las consideraciones, después si nos puede gustar más o menos la novela, es el poder darle voz a los autores. Así que gran película, además. También. Una gran película de los 60. También. Entonces es como un símbolo en sí mismo que me parece que todos en algún momento deberíamos poder leer, y además es una reedición nuevita y muy muy linda, así que es un clásico de clásicos, me parece que te va a gustar. Va para Martín, perfecto. Y para la Rusia profunda. Y bueno, y como sé que el señor a mi derecha es un estudioso, pero fui proyector de cine, así que perfectamente también te podría gustar. Bueno, capaz que es un intercambio, pero mirá lo que traigo. Un libro de 1200 páginas que se llama Postguerra. Tremendo. ¿Lo tenés? No lo tengo. Bueno, mirá, este es un libro... Lo he visto. Lo has visto. Este es un libro que, si bien nació en el 2005... acaba de tener una reedición también, o sea, es una novedad con un nuevo prólogo, porque si hay algo que la economía sabe es que la geopolítica cuenta. Por supuesto. Y la posguerra, que este libro no es más que la historia de Europa desde luego de la Segunda Guerra Mundial, desde el 45, hoy con el diario del lunes estamos entendiendo un montón de cosas, pero pasaron 50 años para que tuviéramos que entender mucho de eso. Este historiador inglés, que se llama Tony Judt, en su momento tuvo varios críticos, porque claro, no era lo mismo el año 2005 cuando nació este libro, que hoy analizarlo 20 años después. Hoy, 20 años después, se ve la vigencia de todo lo que él dice, y realmente nos hace entender un poquito el papel y los precios que tuvo que pagar Europa tras la guerra. Y cómo hoy, con el diario del lunes decía, Europa está jugando el papel que juega y el que puede también. Entonces, me parece que si bien es una Biblia de ancho, es de esos libros que hay que tener como... Pero además hay una cosa importante de la historia. Yo una cosa que le digo generalmente a los jóvenes, ya sean estudiantes o analistas que trabajan conmigo, que una buena visión se construye con buena teoría, buen modelo, buenos datos y buen juicio. Y el juicio, el buen juicio, que es muy importante muchas veces, que es clave sobre lo otro, a veces se obtiene de la experiencia. Ya cuando tenemos canas y 30 y tantos años trabajando en la profesión, digamos, uno gana en juicio o va ganando en juicio. Y para los jóvenes, la historia, digamos, porque la historia no se repite pero rima, la historia es una fuente de juicio rápido, o sea, decir, esto que está pasando tiene visos en una etapa previa en la humanidad, entonces vayamos a leerla, eso veamos. Está fantástico, porque además, como muchas gracias, pretende además el espacio, estimula la lectura. Voy a asumir un error. Le di tanta vuelta a la sorpresa que tenía para el querido Aldo. Como vamos a tener un contacto más adelante con un escritor uruguayo que está radicado en España hace mucho tiempo, se llama Álvaro Lema, por eso está aquí con los Lema, capaz que se confundió. Lo que quiero es convocar ahora al querido colega Jaime Clara. Aquí está. Obviamente que hablar de Aldo Lema es hablar de uno de los economistas más importantes que tiene el Uruguay, que tiene la región, porque obviamente hizo su explosión técnica académica en Chile y es altamente considerado en Chile, al igual que en Uruguay, y eso a mí me alegra profundamente. Pero yo, honestamente, a Aldo Lema me cuesta verlo como economista.
con todo lo brillante que es como economista. Porque con Aldo tenemos un origen en común, que es el largo musical de la tarde. Los dos nos iniciamos en el periodismo radial como dos adolescentes, iba a decir atendedores de teléfono, no sé si hay una palabra, porque no éramos telefonistas, pero sí atendíamos el teléfono en un programa de la radio de San José, que él te podrá contar, Daniel, detalles de aquella vieja CW41 Broadcasting San José en la década del 70. Y allí Aldo comenzó su tarea periodística. Yo lo sigo viendo como un colega periodista, como un profundo amante de la radio y de la radio del interior. Y sigo viéndolo así hoy, 50 años después. Así que después de estar juntos atendiendo el teléfono en el largo musical de la tarde, después compartimos el fútbol. Yo era el operador de estudios del fútbol de la radio de San José y él, si mal no recuerdo, él hacía estudios. Y así compartimos muchas tardes en la radio de San José. Así que bueno, quiero que destaques esa tarea periodística radial de Aldo, que después se extendió a Montevideo, hizo radio en Montevideo antes de recibirse de economista. Y Aldo es uno de los tipos más buenos que yo conozco. Tiende puentes todo el tiempo para que la gente se conozca y la gente se pueda superar. Y tenés que conocer a este fulano que hace tal cosa, y Aldo los alienta todo el tiempo y los promueve sin buscar ningún interés personal. Es bueno, es solidario, además de ser un gran tipo, es un gran lector. Presentó uno de mis libros y la verdad que yo me sentí muy honrado de pedirle eso y lo hizo con una maestría increíble. Así que tenés la suerte de estar con un maragato de ley, porque él ama profundamente San José, pese a algunas otras raíces en otros departamentos que tiene, como vos, Daniel, también. Es un caso más o menos similar, pero eso es anecdótico. Aldo es un gran tipo, es un buen amigo, así que mi saludo para él nuevamente y que te cuente aquellos orígenes en la radio de San José, en la 41, en la Broadcasting. Son lindos recuerdos de un San José que ya no está, pero que seguimos teniendo en el lugar más importante, en el corazón de cada uno de nosotros. Un abrazo desde Madrid, donde estoy ahora. Gracias Jimmy Clara, le digo yo, hace tantos años que lo conozco. Jaime Clara, hablando justamente de esa característica que tenés vos, ¿no? Un tipo bueno, dijo, y es tal cual. Bueno, es amigo, entonces con los lentes de la amistad y la larga amistad a veces distorsionan un poco las cosas, o exageran un poco las cosas. La verdad es que tenemos un pasado común, efectivamente. Él mucho más precoz que yo, porque él empezó con 9 años, o 9 o 10 años, a atender el teléfono, yendo a levantar un premio a ese programa que tenía en la tarde muchas cosas, entre ellos entretenimientos. Yo empecé por necesidad, porque, digamos, a mi padre le había ido muy mal económicamente en esa migración desde Florida a San José, muy mal, y mi madre salió a trabajar como empleada doméstica en muchas casas, y una de las casas en las que trabajaba era la de los padres de Omar Flaco Gutiérrez, y el Flaco iba todos los sábados a ver a sus padres. Ya trabajaba en Montevideo y iba a verlos el sábado, y yo le dije, cuando mi madre me propuso en tercero de liceo que yo fuera a trabajar, como tal, lo hacía todos los veranos, en un supermercado o alguna panadería, yo dije, no, yo no quiero trabajar en un supermercado o una panadería, yo quiero irme con Omar Gutiérrez a la 41. A Montevideo. Y mi madre dijo, no, pero yo no te puedo comprar ropa para que te vayas a Montevideo. Y en vez de eso, fue a hablar con el director de este programa, Tomás Puerto, que está vivo, su señora, Marisa Delgado, a quien les tengo un agradecimiento eterno.
Y me abrió esa puerta. Ahora, se abrieron 2 puertas simultáneas. Se abrió una puerta un viernes para empezar en la radio, y un domingo, como mi madre había sembrado había tirado otra semilla, me vinieron a buscar de un Nobel Cine, biógrafo maravilloso, de 80, 90 butacas, que estaba empezando, así que fui simultáneamente durante cuarto de liceo, además de ir al liceo, estudiar inglés y otras cosas, hacía como 50 horas semanales de trabajo entre la radio y los cinematográficos. Y los cinematográficos. Ahí está. Y discotecas, DJ, y DJ, sí, una etapa de DJ. Esto es Chile ya cuando, digamos, la graduación, estos son mis hijos. Qué lindo. Yendo al Mundial del ahí 2000. Claro. ¿Y ahí? Esta es la escuela 46, gran escuela. Bueno, esto es, no soy yo, ese obviamente, ese es Toto. Es la alusión. El Cinema Paraíso. Pero estos son mis profesores. Para mí, de las cosas que más me marcaron, aquí está mi mamá y mi hermana, de las cosas que, en la radio de San José, de las cosas que más me marcaron, y he sido un eterno agradecido, y ese era un premio absolutamente inmerecido que me dieron en San José, hace como casi 20 años, y cuando el que me propuso darme un premio le dijo, yo voy a ir de Santiago, viví en Santiago, voy a ir a por ese premio, te lo agradezco, la verdad, pero con una sola condición. Este era un gran evento que habían como, suponte, no sé, 30 mesas, 300 personas. Yo quiero que una mesa estén mis profesores del liceo. Esa foto es la de mis profesores, que yo creo que fueron muy importantes, tanto, no sé, desde geografía, historia, matemáticas, una profesora genial que hace poco falleció, fueron, digamos, muy importantes en abrir oportunidades. Y quiero decir de Jaime, que Jaime es el mejor reflejo de un departamento y de una ciudad donde la cultura es efervescente. O sea, no es casualidad. Por supuesto que Jaime tiene el ADN, lo construyó, leía los veranos, tenía un ambiente en donde todo esto estaba presente. Pero a su vez, digamos, estoy convencido que la ciudad, porque a mí, sin estar tan cercano, digamos, ni a la literatura, ni al cine por este rol más laboral, pero sin venir de ahí, a mí me marcó profundamente la efervescencia cultural que tiene San José. Sí, y que la desarrolla hasta hoy, porque además siente esa pasión por el departamento, y por otra parte, siendo, digamos, un referente obligado en la radio en este momento con sus Sandy, por ejemplo, ¿no? Bueno, para Martín tenemos esto también, a ver si por favor podemos abarcar ese conjunto de imágenes, desde mi punto de vista, extraordinarias. A ver. Hola Daniel, hola Martín. Bueno, primero perdón porque Daniel me pidió que mande un video de forma horizontal, y la verdad que lo intenté. A Martín capaz no le extraña porque me da un poco de vergüenza mandar un video, pero la realidad es que tampoco encontré un momento armónico en la casa sin niños colgando como para poder mandar un video como te merecías. Entonces, bueno, nada, estoy acá escondida con Nachito encima mandándote este audio. Bueno, ¿qué les puedo contar de Martín? Primero que nada, que es un gran papá, el mejor que mis hijos pueden tener. Es un gran esposo y un gran amigo. Nada, lo admiro mucho y espero que siempre estemos juntos. Tenemos muchos proyectos juntos, y el más importante que nos planteamos cuando nos conocimos y que creo que hemos hecho crecer es nuestra familia, que es nuestro deber, responsabilidad y pasión, sostener, educar y mantenerla siempre unida. Y bueno, nada, ¿qué les puedo decir de Martín? Que siempre nos enseña y nos recuerda el compromiso que tenemos por el otro. Él justo está en un lugar de servicio, como dice él, y siempre en casa nos recuerda el tema de pensar en el otro, de siempre estar pendiente, de ayudar, y eso me encanta para nosotros como adultos y también para la educación de los enanos, que creo que es una huella muy importante que él nos deja y que tenemos como muy marcada en casa. Y yendo a una parte más graciosa o anecdótica que les puedo contar de Martín, es que es buen asador. Creo que se fue perfeccionando con el tiempo. Cuando recién nos conocíamos era un poco un desastre, pero con el tiempo, claro, dada la frecuencia absoluta de los asados multitudinarios que a él le encanta hacer y convocar a gente, convocar personas de todos lados, se ha ido perfeccionando y es tremendo asador. Y bueno, siempre las personas que vienen a casa a comer un asado nunca saben con quién se van a encontrar, y hasta a veces yo no sé,
porque resulta que somos 3 y después voy a la cocina, vuelvo y hay 3 más que me los presenta en ese momento. Así que bueno, nada, eso es un poco lo que es él. Une y le encanta recibir en casa, y que eso a mí también me gusta, porque nos gusta recibir y hacer a todos que se sientan en familia. Bueno, Gordi, un beso gigante, beso grande. Y bueno, gracias Daniel por esta oportunidad. Un beso para los dos. Muchas gracias. Bueno, gracias Florencia. El otro día estaba Álvaro Alonso. Estaba Nacho Alonso diciendo que también a veces el fútbol lo distanció de la familia y era algo que tenía que recuperar. ¿Vos sabés medir perfectamente esos tiempos, familia? Lo he aprendido. A veces esto de la adrenalina, el compromiso que en realidad termina siendo incumplido, porque si vos no cumplís con los tuyos, es muy difícil que cumpla con todo el resto. Y últimamente me siento muy bien de saber ubicar cada cosa en su lugar, que eso no te quita compromiso, eso no te quita vocación, eso no te quita patriotismo, pero llegaba un momento, yo una anécdota que a veces cuento, que estando como ministro de Desarrollo Social, una vuelta un domingo de tarde, había ola de frío, y yo estaba en la estufa de leña y estuve una semana que no había visto a ninguna de mis... no había visto a nadie, llegaba tarde todos los días. Y agarré y le dije a mi mujer, me tengo que ir porque me siento mal. Me siento mal de estar acá con la estufa de leña, calentito, cuando hay gente que se puede morir de frío. Y agarré, me levanté y me fui para la base. Y porque sentía culpa. Y ahora en el tiempo vas aprendiendo que en realidad hay una frase que dice mucho en la calle Pou, que es cierta, que es movimiento no es acción. Pero eso hay que trabajarlo, eso hay que ponerle mucha voluntad, hay que sacarse la culpa. Yo digo, sobre todo cuando está en lugares de gestión, está siempre a flor de piel la culpa, decir, yo estoy defraudando. Y después aprendés que a los que no tenés que defraudar son a los que estaban en la foto recién, que es lo que todos los días hago mi mayor esfuerzo por no defraudar. Bueno, felicitaciones por esa familia. Lo del asado es cierto, tenés que invitarnos en principio para que lo podamos. Soy de invitar gente. Estamos anotados, yo llevo los vinos. Total, bueno, vos llevas los vinos, que de eso sabes bastante, ¿no? Sí. Ni que hablar. Chilenos y uruguayos. Y uruguayos buenos también, ¿no? Pero sí, por supuesto. Sí, soy de juntar gente, pero lo hago de toda la vida. Pero sin preguntarle a quién vota, ¿no? Sacamos un asado acá. No, cero, pero ya de la época de joven, que nos íbamos para algún lado con amigos, era todo rejunte y me gusta integrar gente y creo que muy uruguayo también. Sí. Y se da linda la discusión, me imagino también. Sí, pero capaz que pasa tanto por partidos. ¿Va gente de Peñarol? Sí. Yo soy de Peñarol. ¿Y va gente de Nacional? Sí. Y gente al frente. Y de todos lados, o sea... ¿Cómo se perdió esa cultura también de la charla? ¿No? Este programa pretende un poco explorar eso. Yo lo aprendí de chico, que mi padre siempre fue meterse en todos los lugares y la gente es gente, antes que todo. Sí. Después piensa de una forma y hay que respetar, es hincha de otra y hay que respetar, tiene cierta tradición y hay que respetar. Reivindicar la tolerancia también, ¿no? Para mí eso es típico uruguayo. En estos ámbitos yo creo que es muy importante además, Uruguay, este país de cercanía y de conocimiento, que todos nos conocemos, yo creo que esa cosa más personal hace que esa polarización tienda a moderarse. Claro. Porque al revés, digamos, las redes se exacerban con una impersonalidad que a veces exacerba a su vez la polarización, ¿no? Uruguay es muy reconocido, ¿no? Cuando viene gente de afuera, de otros países, y ve el relacionamiento sin perjuicio de la diferencia, es muy reconocido. A mí me tocó ir a viajes, a misiones oficiales fuera del país, donde de un mismo país las diferencias de partidarias hacían que prácticamente no se puedan saludar, una separación de hinchada. Y yo he estado en delegaciones de Uruguay que hasta cuando había temas que generaban conflicto, lo hablábamos antes para racionalizar la postura, me acuerdo clarito, porque nos daba vergüenza exhibir diferencias que en la interna las vamos a tener, pero afuera estamos juntos. Buen mensaje. La pausa, rapidito, y seguimos con vos. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
Con Iveco, tu empresa marcha sobre ruedas, porque nuestros vehículos están preparados para llevar todo tipo de carga, recorrer todo tipo de calles, rutas y caminos para que tu negocio no pare de crecer. Conoce toda la línea de camiones y furgones Iveco en iveco.com.uy. Iveco, con el respaldo de Santa Rosa. Doña Coca te lleva al Mundial. Ganá pasajes, estadías y entradas para vos y un acompañante para ver a Uruguay. Envía la foto de tu ticket a través de WhatsApp o la app de Ahorra Fácil y participá. Con cada producto generás una chance. Con Doña Coca, juntos alentamos a Uruguay. En Uruguay, el helado es con Aprole. Y este verano se vive con 2 nuevos sabores. Disfruta donde sea con la dulzura de Bombón Avellana. O llenate el pecho de Orgullo Celeste. Un helado mixto de dulce de leche y vainilla, marmolado con caramelo y almendras. 2 deliciosos sabores para disfrutar el verano a tu gusto. En Uruguay, el helado es con Aprole. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Agus, vení a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. Café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se aviva. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Un Maldonado más limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Y para ello necesitamos a todos. Invertimos en más de 100 cajas para podas, roll-on, roll-off en varios puntos del departamento. Un apoyo a jardineros y vecinos para que puedan volcar sus podas. Su uso es exclusivamente con estos fines. No arrojes electrodomésticos, ni elementos que no sean ramas o restos de jardinería. Cuida lo que es de todos. Vamos a fiscalizar el cumplimiento de su buen uso con equipos inspectivos en calle. Evita multas, porque para seguir adelante necesitamos la colaboración de todos. Intendencia de Maldonado. Seguimos con vos. Voy a recibir con gran gusto ahora a Álvaro Lema desde España. Es un escritor joven, pero ya exhibiendo desde hace bastante tiempo todo su talento. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Para quien de pronto no te conozca, escritor, periodista cultural, profesor uruguayo, nacido en Florida, en el año 1988, formado en literatura, comunicación audiovisual, y su obra abarca poesía, narrativa, ensayo y teatro. Publicó las novelas El silencio de las sombras, El hombre sin rostro, el libro de cuentos Las heridas me las hice yo, y en 2024 se estrenó en Montevideo su pieza teatral Un eterno estado de pesadilla. Pero de verdad, en mayo, que es el mes del libro, es un enorme placer tenerte, Álvaro. ¿En qué andás? Contanos ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí también es un honor estar acá. Ahora estoy en Madrid. Escuchaba recién que Jaime también anda por acá. Anda por ahí. Así que estamos surfeando la primera ola de calor. Bien, trabajando como siempre. Acabo de volver, estuve trabajando en Inglaterra unas semanas, dando clases ahí, y ahora ya estoy en Madrid, terminando el año lectivo, acá mayo, junio, cuando acaba el año escolar, digamos. Así que es una época de bastante trabajo y de muchas cosas. Sí, sabes que con Mariana Zavala hemos comentado muchas veces
esa especie de riesgo, tentación y también oportunidad, no hay que ser tan dramáticos en esto de la inteligencia artificial, para tus tareas, para todo lo que depende de tu talento tanto, ¿no? ¿Cómo estás incorporando, sumando u observando simplemente este tema? A mí me interesa muchísimo, muchísimo, hace años ya que me interesa, sobre todo porque está muy vinculado a la comunicación, ¿no? Que es uno de mis terrenos o de mis campos de estudio, pero también porque hoy en día está muy vinculado a lo creativo. Y ahora mismo me parece que estamos como todavía en una zona gris en que no se sabe muy bien qué está pasando con esto, hasta dónde nos puede servir, para qué nos puede servir. Sí que yo siempre soy partícipe de utilizarla, o por lo menos de tratar de conocerla, de estar cercano a eso para saber, como con cualquier otra nueva tecnología, ¿no? Para saber en qué está. Ayer escuchaba que el nuevo Papa sacó una encíclica hablando de la inteligencia artificial y alentando a que debe ser como lo más cuidadosa posible. Lo más ética, además. Tiene, por supuesto, un costado muy negativo, también tiene, como toda cosa, tiene un lado bastante positivo. En el campo nuestro de las clases, de la docencia, de la universidad, es una herramienta que estamos, por lo menos aquí en la Universidad Española, estamos intentando incorporar bastante, siempre manejando y sopesando hasta dónde, ¿no? Hasta dónde nos sirve y cuál es o cuál debe ser el uso correcto. Bien, te preguntamos por las dudas si tenías algún vínculo familiar con alguno de los lemas que está en el estudio, dijiste que no. Que yo sepa, ¿no? que vos sepas, ¿no? Pero ahora escuchaba que Aldo decía que viene de Florida, quizá hay alguna raíz ahí, pero algún brote, alguna raicita ahí. Álvaro, en el cierre, porque además obviamente consideramos la diferencia horaria y queremos que te vayas a descansar como corresponde, pero lo cierto es que, bueno, sos articulista de Brecha, colaborás con Brecha en algunas oportunidades, ¿no? Hay como una especie de tweet. ¿Cómo ves Uruguay? Sobre todo en esta cuestión de la cultura, ¿no? Si efectivamente hay como esa fragilidad en el sistema educativo, en el sistema cultural, o entendés que hay una oportunidad ahí. Uruguay, creo que yo hace 11 años que estoy viviendo acá en España, entonces tengo como esta visión desde afuera, desde hace 11 años. Creo que en algunas cosas que respectan a la cultura ha mejorado mucho y ha avanzado hacia nuevas políticas que promocionan, integran la cultura. Luego, en otras áreas me parece que se ha perjudicado un poco a nivel cultural, pensando sobre todo en esto que decís de la educación, ¿no? Es algo que, por otra parte, está pasando en todas partes del mundo, ¿no? Yo viajo mucho por cuestiones laborales y veo que los desafíos a los que se enfrenta la educación hoy en día, o la cultura más letrada, por definirla de una manera, son los mismos en todas partes, ¿no? Por supuesto que hay países que tienen más herramientas para afrontar eso que otros. Uruguay, afortunadamente, creo que tiene buenas políticas y que ha sabido desarrollar en estos últimos años medidas justas, suficientes, igual no con la rapidez que este mundo requiere, pero bueno, está camino a eso. Bien. Es una incertidumbre ahora mismo. Sí, también. Bueno, te queremos invitar primero agradecerte, ha sido un honor tenerte desde ahí, desde Madrid, pero invitarte a que cuando vengas por Uruguay nos visites, ya sea en la radio o aquí en el espacio. Serás muy bienvenido, Álvaro. Encantado, muchas gracias. Y celebramos tu éxito ahí también, con la Celeste. Bueno, muchas gracias. Exacto, y saludos para todos ahí. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Álvaro Lema Mosca, escritor uruguayo que está radicado hace ya mucho tiempo en España, y quería mostrarlo también a este encuentro con los Lema. A los Lema les voy a pedir ahora, porque tenemos un nuevo espacio, el de Hiperviajes, presenta Hiperviajeros, así que con eso quiero ir con los Lema ya en el tramo final para saber qué destino en definitiva los conmovió en algún momento, o cuál es aquel viaje que todavía quieren hacer.
Malki Hiperviajes, muchas gracias además por confiar en este espacio donde corresponde preguntarles ese viaje que no olvidas, Martín, o sea, ese que te conmovió. Dos, uno que hice gran parte de Italia con Florencia, que la verdad que fue antes de empezar el proceso para tener hijos, y tienen todo eso de cambio, todo ese romanticismo, hablar mucho de futuro. Y después a nivel personal hubo uno que a mí me marcó, que fue a Israel. Ajá, ¿por qué te conmovió Israel? Porque sentís que estás en, quienes somos creyentes, que estás en Tierra Santa, porque es una cultura totalmente distinta, porque tiene todo. Y por la situación, fui en el año 2017 y me marcó. ¿Y el viaje pendiente? ¿El que tenés que hacer o que querés hacer? África. África. ¿De novios de vuelta con Florencia o...? Sí, aparte si te digo otra cosa... A ver, dale. No, sí. África, hace tiempo que estamos, pero está, con 3 hijos, claro. Y todavía chicos, es complicado esa cantidad de tiempo, lo que te lleva, porque una vez que haces todo el esfuerzo para ir a... Pero están planificando sin los chicos. Y nos gustaría tenerlos, nos gustaría tener la oportunidad de hacerlos, lo hemos hablado varias veces, pero está, lleva un tiempo importante. ¿Aldo? Bueno, de viajes que me marcaron, yo te diría, a ver, a propósito del Mundial y de Rusia, de ese libro, fue muy impactante, digamos, ir a Rusia. Hice 8 ciudades, porque Uruguay avanzó mucho además, claro, y porque además me interesaban algunas ciudades, así conocer la idiosincrasia y demás. Le diste mucho contenido a tus redes. No, claro. y aprendí mucho. Yo preparo un poco los viajes, o sea, yo tengo una lista de viajes de aquí al 2034, uno por año, ya más o menos planificado. O sea, uno no puede planificar con precisión ni nada, pero tengo más o menos estructurado dónde quiero ir. 2026, Estados Unidos, México, claro, Canadá. Sí, bueno, por lo menos Estados Unidos y México. Canadá, me habría encantado que hubiera sido Canadá, porque no conozco Canadá. Y el otro lugar que me impactó, porque a mí me interesa mucho la arquitectura, y porque creo que hay algunas cosas en algunos arquitectos uruguayos que respeto, de Chicago. O sea, estuve el año pasado en Chicago, justo el día que el Papa fue nombrado y venía de esa ciudad, así que, digamos, estuve una semana entera dedicada a la arquitectura de Chicago, que me pareció una ciudad fascinante, y que, digamos, creo que a veces está no lo suficientemente, digamos, reivindicada y destacada. Bueno, ¿el de 2027 cuál es? ¿Ya lo tenés? El de 2027 probablemente sea una parte de las Islas Británicas, la parte del norte de Europa, que incluye, digamos, Bélgica o Países Bajos. Bueno, hay que pasar por París y por el norte tengo unos amigos en el norte de Francia, a los que voy. Qué increíble eso de que los tengas programados hasta el 34, eso me encantó, me maravilló. O sea, el 2030 va a haber que ir a Marruecos, España y Portugal al Mundial. Además, y el 2034 Arabia. Yo fui a Qatar, y en el Qatar, pero no fui a Qatar saliendo de Qatar. Salí y entré de Qatar 8 veces. Porque fui a Jordania, porque fui a Arabia Saudita, que me interesaba, y fui a Emiratos Árabes con la idea de aprender. Bueno, para todo esto, para todos estos planes, Hiperviajes, la verdad que nos da un enorme placer, porque esa es una empresa con una solidez, con una trayectoria, en fin, y se suma a estar con vos a través de estos hiperviajeros. Allí está. Bueno, se vienen las vacaciones de julio ahora, ¿no? Las salidas grupales acompañadas de Montevideo y todo un plan acá. Esto, lo de julio. Sí, dámelo, a ver. Está bárbaro. ¿Cómo le va, señora Mariana Chilibroste? ¿Cómo andás? Pero un placer estar por acá hoy con Flor de invitada y tremendos invitados que estábamos. Hoy estaba como muy contundente la invitación y los temas, y justo traemos a Jime en este espacio que también viene con ahí como con un foco del mercado internacional, de una emprendedora que oriunda del interior, además, de Paysandú, que en plena pandemia emprende
Nosotros acá en este espacio trabajamos mucho también dando visibilidad a todo lo que tiene que ver con modelos de rol, hablaban de las oportunidades, las migraciones, todo lo que tiene que ver también con el mundo del trabajo y el crecimiento también del desarrollo país a través de distintas cadenas de valor. Sí, totalmente. ¿No? Bueno, de hecho, en el programa pasado teníamos una muestra inmigrante a través de una emprendedora venezolana extraordinaria, pero hoy recibimos a Jimena Tortorella, Tortorella, así se pronuncia. ¿Cómo va, Jimena? Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Además, digamos, antes de que empiece el Mundial, ya metimos un golazo celeste con esto del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Mercosur, tal cual. Fue un hito increíble, justo para un cliente que tenemos hace unos 5 años en Lituania. Se dio en el primer barco que zarpó, no solo de Uruguay, sino del Mercosur, un contenedor de merluza HGT, que es una presentación especial, sin cabeza, sin cola, sin vísceras, o sea que algo de valor agregado tenía, lo cual está bueno. Y bueno, zarpó como primer envío a la Unión Europea bajo el nuevo acuerdo. El brote surgió en pandemia, decía Mariana, sí, ¿no? ¿Cómo se dio todo eso? Bueno, llevo 15 años trabajando en comercio internacional, trabajé muchos años en la Católica como docente en negocios internacionales y siempre estuve vinculada a lo comercial, ya mi familia en Paysandú, familia comerciante. Y bueno, mi marido también, comercio internacional, mucha presencia en el exterior. Lo vengo mamando hace años y en ese momento con los 4 niños en los Zooms en el colegio fue como que dijimos, bueno, se dio. Lo hablé con mi marido, él me apoyó mucho, le pusimos nombre y lo lancé. ¿Cuál es el nombre? El nombre es Food Smart Group, ¿sí? Y bueno, arrancó con sede en Uruguay, ahora también tiene sede en Estados Unidos y arrancó con algún cliente de a poquito y hoy en día estamos comercializando pescado congelado, no solo de Uruguay, sino que después fuimos sumando otros orígenes en Latinoamérica, Ecuador, Chile, Perú. Argentina también, Asia, Europa, Estados Unidos, Europa del Este es un mercado muy importante para la merluza de Uruguay, sí, que no es muy conocido. Exacto, estaba leyendo, Food Smart en Uruguay, Estados Unidos opera con clientes de más de 30 mercados internacionales y leía aquí algunos datos. La empresa exportó 7.840 toneladas, ¿correcto? ¿No? En estos años. 290 contenedores. 5 años, sí. Es tremendo, ¿no? Y honrando además el título de la empresa, inteligencia. Exacto, exacto. La verdad que cuando definimos el nombre, o sea, yo me imaginaba, siempre me preguntaban, ¿qué te imaginás? ¿Viste? Te sentás en un grupo en Vistage que nosotros estamos juntas, ¿qué te imaginás de aquí a 5 años? Me imagino una empresa internacional comercializando en distintos países, pero todavía no sabía qué, cómo. Y bueno, esa visualización de a poco fue tomando forma bastante rápido y bueno, y ahí en el proceso se fue sumando gente. Mi hermano trabaja conmigo ahora hace unos años, también un inspector de calidad que trabaja como experto veterinario, que es el quien nos gestiona la calidad. ¿Y ahora cuánta gente trabaja con ustedes? Y fijo 4, y luego tenemos algún vendedor en el exterior. En Ecuador tenemos una persona que trabaja desde allí hacia Pasa Europa. Que es un mundo como muy flexible, sí, no se rige por las mismas. Internacional de por sí, a diferencia capaz que de una planta de producción o un crecimiento desde otro lado, y mucho más ahora con la inteligencia artificial donde eso viene como al servicio. A mí una de las cosas que me gusta mucho de Jime, que capaz que es hasta una pregunta, es un sector masculinizado, muy masculino, tanto desde la pesca como de los negocios internacionales, un liderazgo de, ¿no? Como encontrar, primero creer en vos, romper algunos techos ahí como de cristal y decir, bueno, yo puedo con esto y puedo generar hasta este hito en un periodo tan corto de tiempo en realidad, ¿no? Fue un proceso complejo, que nos fuimos adaptando, incluso la familia, ¿no? Yo tengo 4 niños, el más chico tiene 7, cuando arranqué con esto tenía 1 año. Y bueno, esto implicó también viajes, ferias, para mí son muy importantes las ferias de pescado a nivel internacional. Barcelona fue la última, que de hecho en Barcelona en abril estábamos con este cliente viendo la posibilidad de si ya este contenedor llegaba sin o con el arancel, porque no había mucha información tampoco, allá los importadores no tenían información, acá se decía, pero no estaba muy claro. Y bueno. Bueno, tengo un economista que puede hacerte... Claro. ¿No? No, a mí me parece que digamos, el tema del emprendimiento en Uruguay todavía tiene mucho por que lo impulsemos culturalmente.
que si pudieras mover perillas, si le pudieras pedir, digamos, a un político, a la política, ¿qué perillas mover? ¿Cuáles son las bases para que uno tuviera una cultura como otros países muy emprendedora? Porque esto me parece a mí no es estanco, se puede cambiar algunos aspectos. Sí, yo creo que no sé si es tan solo de nivel gobierno, sino más la cultura, el ecosistema, o sea, me voy al rubro pesca, que es donde estoy yo. La verdad que no hay un clúster donde nos movamos juntos y luchemos para llegar, que el gobierno apoye la DINARA, que la DINARA le den más personal. O sea, hay un tema clave que es la DINARA en el rubro pesca, y es, bueno, hacia ahí. Pero yo creo que el networking es fundamental en esto, y bueno, y en conectar, o sea, yo estoy muy conectada a la demanda de los clientes altamente exigentes en Europa, y acá lo tradicional es que se vendía el pescado entero a África, que es el principal destino del pescado uruguayo, siempre fue África. Y bueno, mi visión, y a lo que yo apunto desde el principio, es agregar un poco más de valor y acceder a estos mercados. Pero probablemente a ti, digamos, mamaste, por decirlo de alguna forma, ese entorno familiar, emprendedor. Entonces, eso a nivel de la educación, a veces primaria, secundaria, incluso universitaria, también. 100%. Había algo de eso en el programa también que presentaste en su momento, lo de fomentar emprendedurismo también. Sí, eso es fundamental. Primero, felicitaciones por romper parámetros. Totalmente. Porque a veces hablamos del emprendedurismo, pero es tomar riesgo, es también dejar de lado atención familiar, dejar de lado una cantidad de actividades recreativas, y aparte de felicitar por el emprendimiento, por la actividad, porque en el mar hay una gran oportunidad. Exacto. Generalmente en Uruguay, cuando hablamos de emprendimiento, o vamos a lo tradicional, o nos vamos al campo, o vemos la vaca, o vemos, porque es parte de nuestras costumbres, pero en el mar hay una gran oportunidad. Y yo creo que en algún momento tenemos que ordenar la política de aguas. Porque si hoy quien ejerce una rectoría, un liderazgo en aguas, es a través del Ministerio de Defensa, es a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es a través del Ministerio de Ambiente. Son gobiernos departamentales que de cierta forma tienen una salida al mar. Entonces yo creo que hay que incentivar todo lo que sea la apuesta al mar y ordenar. No sé si será un gabinete de agua, no sé qué será, pero en un momento hay que ir al mar, hacia el mar. Por eso aparte te incrementa el territorio y te incrementa la capacidad. Sí, yo solamente me voy a permitir sumar algo, porque sé que estamos con poco tiempo, pero yo creo que actitud emprendedora sobra en Uruguay. O sea, en mi caso, que conozco muchas historias de muy chiquititos y de muy grandes, pero Jimé trajo algo acá que me parece como clave, que es la demanda. Entonces, en realidad, cuanto más acceso a la y globalizada, y para eso hay hitos, ¿no? O sea, nosotros hemos entrevistado a emprendedoras rurales, emprendedoras como Jimé, empresarias, en el cual en cada estadio hay desafíos, pero trajo por un lado esto de la demanda y por otro lado también lo de moverse en conjunto. Y ahí sí, a nivel de gobierno, y a nivel no solo de gobierno, o sea, de organizaciones públicas y privadas, es clave ordenar los presupuestos con una inteligencia sostenida para que realmente los casos de éxito, o sea, no se pierdan. Es como que sucede mucho de que aparece, bueno, ya fue de moda, se terminó. Entonces, y nosotros necesitamos que todas, mujeres y hombres, y liderando proyectos como el de Jimena, sucedan y se sostengan en el tiempo, que abren oportunidades para otros. Sí, pero además hablabas de los temas arancelarios. En un sector que por otra parte está lo no arancelario. Te pueden buscar el detallecito para trancarte una exportación, enfrentarán todo el tiempo eso, ¿no? Estamos esperando. Hablamos mucho de inteligencia artificial y poco de inteligencia natural, que tiene que ver con decisiones estratégicas en este sentido. Totalmente. Bueno, decisiones estratégicas. Mira, cuando los números se vuelven un laberinto, necesitas un aliado. Conrad y Asociados ayuda a empresas a ordenar su gestión fiscal y contable con claridad y estrategia. Crece con confianza, crece con Conrad. Muchas gracias a Pedro y al equipo, estamos todos alineados. ¿Sí? Fíjate. Feliz cumpleaños a Pedro Conrad, que estuvo celebrando a lo loco, eso sí que tiró la casa por la ventana. Jimena, recientemente fuiste seleccionada como facilitadora de Uruguay al mundo. Bien.
Y tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? El clúster que mencionabas, Exacto. un ecosistema, o sea, Sí. decirle a la gente que se puede, básicamente. Exacto. Sí, yo les comentaba que estuve como docente en la universidad durante 7 años y en la primera clase, sea la materia que fuera, les decía, hagan lo que hagan, miren hacia afuera en lo que vayan a hacer. O sea, son contadores, no importa, podés ser contador para una empresa multinacional en Estados Unidos. O sea, acá tenemos un mercado pequeño que nos obliga a mirar hacia afuera y tenemos un talento, además, exportable. Entonces, aprovechen las oportunidades de la globalización. Claro. Eso, el día 1 de clase les decía eso. Totalmente, totalmente. Decime qué hay en estas cajitas. Bueno, no Vamos a sé, el regalarles a contenido es nuestros sorpresa para mí también, porque se queridísimos vinieron invitados. directo de la oficina, pero en realidad estos son, yo trabajo con más de 600 emprendimientos, la mayoría emprendedoras rurales de todo el Uruguay, generando oportunidades comerciales y a partir de ahí abriendo, primero como esto que hablamos siempre, ¿no? Exportar a Montevideo, Sí. que ya es toda una cantidad Es de todo un barreras. desafío, claro. Lo que tienen ahí es una partecita de un país en una canasta que viene como de regalo, Está pero maravilloso. productos uruguayos, emprendimientos, se puede abrir, ¿no? por supuesto. Por supuesto. No sé con qué sorpresas no se van a encontrar, pero Todas lindas, ¿eh? Todas lindas. Bueno, y después para la picada, rumbo al asado de Martín Lema, Claro. tenemos a Doña Coca, ¿sabés algo? Muchas Ya gracias. tenemos acá un se avancecito. lo trataron re bien. me parece. Así que también, viste, para tu asado. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos a Para Doña nuestro Coca. asado. Para nuestro asado, exactamente, a partir de este momento. Jimena, bueno, muchas gracias por estos minutos, por esta Gracias a presencia, ustedes. por estas lecciones y por esa sensación de que efectivamente, cuando se habló del acuerdo Unión Europea-Mercosur, creo que en un momento, Aldo, corregime si no es así, lo que hubo es mucho más aprehensión que sensación de oportunidad. Sin embargo, de a poquito parece que se va consolidando como una ventana, claramente. Al final, no ha habido país pequeño que se haya desarrollado sin estar inserto en el mundo. Total. Y por lo tanto, el mirar, como bien Jimena decía, hacia el mundo es para Uruguay algo que donde nos va el futuro, el desarrollo, y eso es clave. Y hay un conjunto de habilidades a nivel educativo que hay que promover para que, digamos, estemos pensando justamente en abrir más puertas y en desarrollar los proyectos hacia el resto del mundo. Y aprovechar algunas oportunidades que ya tenemos, como la transparencia, la democracia, la alternancia de partidos políticos, un montón de medidas que ya sitúan a Uruguay en el radar. Radar, Nos claro. ponen en el Al radar. menos en Latinoamérica sobresalimos. Totalmente. Y que la capacidad está en todos lados. Mujeres, hombres, pequeños, grandes, que también de alguna manera como esto de derribar este síndrome del impostor que todos vivimos, Todos pero lo que tiene tenemos, que ver con esto de sí puedo, y puedo emprender en pandemia, y puedo mirar el mundo desde la globalización y decir, ok, puedo conectar desde este lugar. Bien, bueno, estamos cerrando. Yo enormemente agradecido porque otra vez tuve el privilegio de escuchar una preciosa conversación entre mis invitados, con Álvaro también allá desde Madrid. ¿Te vas rumbo a la candidatura a la Intendencia? Eso ya está claro. Etapa por etapa. Primero 2029, vamos a tratar de ganar el gobierno nacional. También vamos a sacar lista para el Senado oportunamente. y ¿Aquella después candidatura a la presidencia ya la descartaste, te seduce? No, pará, esto es por etapas. Sí. No va a ser la que viene. Ojalá sea algún día, pero no la que viene. No, la que viene no. ¿Viste que te dicen eso de la Intendencia como plataforma? No, pero en eso... yo ya estuve en lugares nacionales, en el Ministerio, en Diputación Años, ahora en el Senado. Entonces no hay una plataforma, es una vocación. Y aparte, sobre todo, que cuando se asumen compromisos, yo particularmente me lo tomo a pecho, o sea, y está, lo vas tomando y lo vas adoptando y te apasionás y le agarrás el gustito, pero etapa por etapa, 2029, después 2030, primero lo nacional. Está muy bien, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, Martín, de verdad. Gracias también, Aldo. Muchas gracias a ustedes. Extrañás también estos micrófonos, me imagino, ¿no? Sí, un poco, pero no tanto. Pero no tanto. No sí, tanto, no. porque estás- La radio, como bien decía Jaime, es fascinante. Digamos, nos hace imaginar. ¿no? Y entonces... Sí, ahora está esto del streaming, viste que muchos amantes, muchos bichos de la radio, decimos, uy, pero esto que nos vean haciendo radio. No, yo decía por el micrófono, porque en realidad yo lo que hice en San José y después en Montevideo fue radio. Sí, sí, entonces, esa parte es a veces la que en algún sentido, digamos, uno
o sea, los hobbies son los jóvenes de la niñez, o sea, los vinos porque yo nací en una pequeña bodeguita en Florida, el cine porque fui proyector, la música porque, digamos, porque pasé música, y la radio porque viví, o sea, eso uno vuelve, la vida es como un círculo, ¿no? Y volvemos. Mira, nos están haciendo señas, podríamos estar todo el rato acá, ¿viste? Pero me tienen cortito. Gracias, Mariano. Por favor, un placer. Bueno, y el reencuentro será el próximo jueves a las 4:30 de la tarde, 098-120-123, el teléfono de contacto con vos. Que pasen todos muy bien.